extraño porque lo vimos el año pasado, las biomoléculas, cuando hablaba de la alimentación en la adolescencia, y entonces en base a los átomos que tienen las biomoléculas, ahí van a sacar si existían en la o no. Perfecto, perfecto. Por eso yo miré la tarea de Vero, entonces traté de ser bien concisa y bien precisa. Son 5 puntitos. Los que ya vieron la tarea de físico-química, se va a responder en ese mismo Word, así que va a ser muy sencilla y todo va reforzando los conceptos que estamos trabajando. Profe, yo intenté como editar el mismo archivo que mandaron y no me dejaba. ¿No te dejó? No. Ah, bueno, está bien. Hacelo entonces en un Word tuyo, porque esto lo estoy implementando nuevo. ¿Y te mando las respuestas solas o copio todo y copialo? Sí, copialo mejor para que quede más entendible. Vi que decía que los átomos no pueden como existir solos, sino que se tienen que aferrar a algo. ¿Cómo? No escuché. Que los átomos que no pueden subsistir solos, sino que se tienen que aferrar a algo o unir a otro átomo. Sí, en realidad, eso quiere decir esto. Los átomos, para formar moléculas, se unen entre sí. Eso lo vamos a ver más adelante porque lleva después toda una explicación. Hoy por lo pronto me conformo con que podamos identificar qué es un átomo y qué es una molécula. ¿Sí? En el video del origen de la vida, cuando hablaba del caldo primitivo, ahí mencionaba átomos. Ya les estoy dando una ayuda, ¿sí? Ahí mencionaba ciertos átomos. Y luego, cuando hablaba del aire, el aire que componía aquella tierra primitiva, ahí mencionó átomos y moléculas. Vuelvo a repetir la idea. Los átomos es el elemento solito. Las moléculas son 2 átomos unidos o más, que pueden ser iguales o 2 átomos diferentes. Por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan la famosa fórmula de dióxido de carbono? CO2. O la fórmula del agua, H2O, que ya empezamos la semana pasada con esa fórmula. Bueno, ¿qué quiere decir H2O? Que el agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, hidrógeno y oxígeno son átomos diferentes. Eso es una molécula compuesta. ¿Se entendió más o menos? No los quiero marear demasiado. Traten de elaborar la tarea que les di, que es muy sencilla, pero lo van a poder resolver mejor. Sí, More. No, que se escuchaba cuando hablabas un eco y no sabes si alguien tenía el micrófono prendido o algo, porque se te trababa y se escuchaba como si fuese tu voz. Sí, yo también te escuchaba así, tipo eco. Yo lo que creo, de todos los Zoom que vengo haciendo, llega un horario que esto se empieza a saturar, me parece. Sí. Se distorsiona, porque ya me pasó ayer, la semana pasada. Nos unimos al Sobre todo de segundo A, que yo ya se lo comenté a la profe Lili, van entregando las tareas con el formato que solicita la profe, respetan las mismas consignas, así que eso va muy bien y yo lo quería refrescar hoy en el Zoom. No pierdan ese hábito, porque de esta forma vamos a trabajar todo lo que lleve el tiempo de cuarentena, ¿sí? Entonces, sea cual sea la consigna de biología o de físico-química, sigan respetando las mismas pautas para entregar que se solicita desde informática. ¿Eso está? Si bien yo no lo aclaro cuando subo mis consignas, ya lo damos por entendido. Por otro lado, la semana pasada tenían que trabajar con el PDF del libro, ¿sí? Ese libro nos va... Sí, Valen. Ahora que la informática va a renovar las consignas, usamos las consignas nuevas. Cada vez se va renovando, usamos las nuevas. Totalmente. Ella, a medida que va solicitando nuevas pautas, ustedes las aplican, es decir, practican cuando entregan
la tarea de biología y la tarea de físico-química, ¿sí? Aún siendo cortita la tarea de físico-química y concreta, el encabezado, esto que pidió la profesora, los márgenes y demás, lo aplican también a la tarea de físico-química. Y yo les aconsejo, si bien las otras materias por ahí no se los están solicitando de forma puntual, aplíquenlo a todas las materias, a lo que tengan que entregar de geografía, de historia, de prácticas del lenguaje, lo que sea, porque esto es una herramienta que sirve para toda la secundaria. La verdad que lo que podemos trabajar ahora es muy positivo para todas nosotras. Este formato que ustedes están ya acostumbrándose a elaborar y todo lo que sigamos viendo como contenido de acá en adelante, la verdad que es muy, muy positivo que lo podamos trabajar de esta forma. Porque esto a veces en el cole se nos pierde o cada una va por su rumbo y esta oportunidad la verdad que la vamos a aprovechar. Segunda cuestión que tenía para decirles. Con respecto a la tarea de la semana pasada, no digo, a ver, yo voy a hablar de forma general, porque de hecho ya tienen la devolución personal, los comentarios de cada tarea. Pero a modo general, muchos a veces, en el afán de querer responder, responden actividades que no eran las solicitadas. Doy un ejemplo. Había una actividad que había que hacer una comparación entre grados centígrados y Kelvin, y algunos me ponían, profe, no sé cómo hacerlo, o bueno, trataron de hacer. Y eso no estaba solicitado, porque nunca lo explicamos, ni siquiera lo vimos, por lo tanto no les voy a pedir que hagan esa actividad cuando nunca hablamos del tema. ¿Está? Ustedes si tienen alguna duda, lo preguntan. Y ya como lo dijo la profe Vero la otra vez, traten de no preguntar en el comentario privado, porque yo solo lo veo cuando entro a la tarea de cada uno de ustedes. Y yo entro a la tarea de cada uno de ustedes el día que me siento a corregir. Y ya pasó mucho tiempo, quizás que ustedes preguntaron y quedó ahí esa pregunta perdida y no les pude responder y quizás, bueno, entregaron como les pareció o como pudieron y es una lástima. Ustedes pregunten en el tablón, ¿está? Que es donde nosotros tenemos más visitas. Y si no lo veo yo, lo ve la profe Vero, si no lo ve la profe Lili, y cualquiera nos vamos a avisar entre nosotras. ¿Está? ¿Se entendió esto? Perfecto. Tercera cuestión. Hoy ya se sube, después del Zoom, van a tener la tarea de físico-química. Yo les voy a hacer solo la introducción y después ya le dejo tiempo a la profe Vero para seguir profundizando los contenidos de biología. Nosotros la clase pasada estuvimos trabajando los cambios de estado. Es decir, primero nos referimos a todos esos cambios de estado que habíamos observado en el documental del origen de la vida. Y luego trabajamos esos contenidos con las actividades del PDF del libro. ¿Está? Había ejemplos, ustedes tenían que decir qué cambio de estado era cada uno de esos ejemplos. Después, bueno, 2 o 3 actividades más que tenían que ver con la temperatura y demás. Hoy la idea es poder nuevamente recordar el documental y si no lo recuerdan, cuando hacen la tarea, lo vuelven a visitar para ver la memoria. Y es el pie que a mí me da para que volvamos a traer a la clase qué es un átomo y qué es una molécula. Yo lo que voy a hacer ahora es refrescar un poco la memoria. Ustedes ya saben lo que son los átomos, pero no está de más recordar, primero y principal, de dónde viene la palabra. Los griegos fueron los primeros que empezaron a estudiar la materia, cómo estaba compuesta la materia, y se preguntaban si cada pedacito de cada material se podía dividir infinitamente. Y allí empezaron ya a tener idea que llegaba un momento que la materia no se podía dividir más. Y a esa partecita indivisible la llamaron átomo. ¿Por qué? Porque en griego la palabra átomo significa la A, quiere decir sin. Y la parte tomo, de átomo,
quiere decir dividir. Por lo tanto, átomo quiere decir sin dividir. De ahí viene la palabra átomo, ¿sí? Los átomos entonces es la parte indivisible de la materia. ¿Está? No sé, por ejemplo, acá, en el espacio que a mí me rodea, hay átomos de carbono, hay átomos de hierro, hay átomos de calcio en mi cuerpo.